reconciliación. Espero que el mensaje de hoy también les sea de gran bendición. Y para más información acerca de nuestro ministerio, pueden obtenerlo a través del internet de cualquier parte del mundo, entrando en ccreconciliacion.org, y ahí pues cuando va a entrar a una área de predicaciones, y ahí va a encontrar la predicación de hoy, que va a ser publicada esta semana que viene, y también va a encontrar notas de esta misma predicación. En esas notas usted puede usarla para su iglesia, usarla para estudio bíblico, estudio en sus casas, como usted le quiera usar. Así que una vez más le damos la bienvenida y le damos gracias, y no se olviden suscribirse hoy y compartan nuestra página con sus familiares y amigos. Bueno, una vez más continuamos con esta serie de predicaciones que empezamos el domingo pasado acerca de lo que viene, las cosas que están presentes en nosotros, que es la Semana Santa, que todo el mundo la conoce por la Semana Santa, que todas las semanas son santas, pero sí es la más conocida por la Semana Santa. Tomamos un tema la semana pasada, hoy tenemos un tema que yo creo que es tan ignorado por medio de la iglesia de hoy, porque no hablamos de esas cosas, y definitivamente el sistema del mundo no lo ve, pero yo quiero que usted lo vea. Hay siempre una razón por la cual Dios hace todo a su propio tiempo. Hoy he titulado el mensaje de hoy, Un Nuevo Pacto. Vamos a orar. Padre, gracias. Una vez más te damos por el privilegio que tú nos das de poder predicar tu palabra, Señor. Transfórmame, Señor. Quítame completamente a mí, y que sea tu Espíritu Santo a través de mí, tocando los corazones y transformando las vidas. Te pido por aquellos que no te conocen, que van a estar oyendo este mensaje, que tú abras los ojos de su entendimiento, que ellos puedan entender y recibirte como tu Señor y Salvador, para haciendo sus vidas nuevas. En el nombre de Jesús te pido por ellos. También te pido, Padre, que el poder del Espíritu Santo se manifieste en este lugar, en este momento, para que la unción del Espíritu transforme las vidas y nos dé espíritu de revelación, sabiduría, inteligencia en el conocimiento tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. A través de los años muchas personas apenas hablan de este tema del nuevo pacto, porque es tan rutinario ya por tantos años, que cuando está llegando los tiempos los tiempos estos de la crucifixión de Cristo y todo, lo toman más bien como algo religioso, ¿verdad? Y tiene cierto nivel de punto religioso, por en sí ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es un recordatorio, es algo para darte a ti a recordar específicamente por qué razón viene la Semana Santa. Hoy en día nos damos cuenta que Dios, a través de los años, y esto no se predica en muchas iglesias hoy, pero a través de los años Dios opera a través de lo que le llaman dispensaciones. Desde el principio, desde la creación, Dios ha tratado con el hombre de diferentes tipos de dispensaciones. Voy a hablarle hoy de las más importantes para mí. Yo creo que estas son las más importantes, que son las dos últimas que han provocado un cambio en la dirección de la humanidad, especialmente en cambio de entendimiento, que hoy en día no se nota mucho de los cambios, porque vemos que la iglesia se ha convertido en algo rutinario, no algo que buscamos diariamente, algo nuevo de Dios. Siempre se ha convertido en algo rutinario. El primer pacto que quiero hablarle rápidamente para mencionarlo es el pacto original de la ley. Ese pacto fue puesto y duró 1500 años en existencia. Todavía la ley existe, porque si usted va a una corte, si usted va a cualquier lugar, ellos van operando de acuerdo a la ley. Si usted rompe la ley y usted hace algo criminal, pues la ley lo va a juzgar. Pero hay una ley que fue establecida desde el principio, que Dios estableció. El propósito de esa ley, en esos 1500 años, es para buscar una manera para transformar al hombre y probarle al ser humano que no puede cambiar.
Yo creo que eso es lo más difícil a nosotros tener, porque siempre nos gusta decir cómo vamos a hacer esto y de qué manera tengo que hacer para hacerlo. Pero no es nada así. Dios sacó la ley como un tipo de espejo, ¿sí? El cual tú te miras en el espejo y ves todos tus defectos, pero el espejo no puede hacer nada por ti. El espejo no puede cambiarte. Y a través de los años, los hombres han estado luchando, tratando de buscar métodos para cambiar. Ahora, la cruz es el punto de partida del nuevo pacto. Cuando llegó ese nuevo pacto una vez, pues de ahí comenzó ese nuevo pacto, que es el cual vivimos hoy, que es el pacto de la gracia. ¿Okay? Este pacto retó el pacto de la ley. Quiere decir, la ley te dice yo te condeno, la gracia te dice yo te salvo. Ahora, hay problemas de estas cosas y estamos muy confundidos a través de los años. Tenemos que darnos cuenta que la iglesia está bien confundida, porque lo que sea que muchas veces estamos viviendo en la ley hoy y mañana estamos viviendo en la gracia. Depende de cómo te convenga. Si nos conviene uno, fácil, especialmente si es para poder mostrar el pecado de otros. Somos número uno, apuntando el dedo para que la ley es la que te acusa. Pero cuando llega la parte de uno personal, ya la cosa cambia. Ya no lo miramos de la misma manera. Especialmente si alguna persona que tú amas mucho, un miembro de tu familia, ya enseguida busca una manera de poderlo acomodar en lo que le llama la gracia. Hay una confusión gigantesca porque la gente se cree que ese es el plan de Dios, eso es lo que Dios hizo, ¿no? Ahora, la culpa, en este primer pacto, la culpa es la que te predomina. Todo lo que tú haces y que tú cometes un error, simplemente te sigue la culpa por días y meses de algo que tú hiciste. Y conozco personas que han hecho cosas muchísimos años atrás y todavía no levantan cabeza, porque tienen la culpa, los persigue por haberlo hecho. El apóstol Pablo fue uno de ellos por haber perseguido a la iglesia por tantos años. La ley, siendo él fariseo, maestro de la ley, él mismo se acusó hasta el fin. Y aún cuando conoció la gracia, aún él se culpaba y decía, yo soy el último de los apóstoles, el peor de los apóstoles, porque yo perseguí la iglesia. Si usted mira eso, te dice, yo perseguí, quiere decir, me siento culpable por haber hecho lo que hice. Es muy difícil restaurarte de donde tú estás y moverte hacia lo que Dios quiere darnos. Llegó el momento, después de 1500 años, que Jesús tomó la autoridad y vino a la cruz. Y al venir a la cruz y pagar el precio por nuestra salvación, ahí cambió todo. Pero no nos cambió todo a nosotros. Muchas veces nosotros seguimos arrastrando las cadenas de la ley detrás de nosotros y nos culpamos por todos los errores que cometemos. No nos damos espacio. Yo creo que el peor de los críticos no es la otra persona que te conoce, sino tú mismo, que no te conoce muy bien. Y tú eres el que más te criticas por eso. Pero esto fue un proceso y una transformación de cambio. Ahora, si el hombre cumplía, la ley dice que si el hombre cumplía, cumplía la ley, recibía bendición. Pero si el hombre rompía la ley, entonces lo que venía era maldición. Quiere decir, hoy en día tú rompes la ley en la corte, tú vas manejando y vas a 50 donde dice 30, que agarra la policía, rompiste la ley, es maldición. ¿Okay? Nadie quiere que lo agarre manejando fuera de lugar, ¿verdad? Y con eso podemos añadir a muchas cosas. Y la gracia de la ley te dice, haz lo bueno y recibirás el bien. Lo malo, recibirás castigo. Pero no es eso lo que nos hicieron nuestros padres cuando estábamos creciendo. Si te portabas bien, te daban un caramelito, te pasaban la mano por arriba, un abracito, te decía lo buen muchacho que eres. Pero si hacía algo malo, te decía, tú eres malo. Ahí venía la correa, como dicen en mi país, ¿no era? O en Puerto Rico dice la chancla. ¿Okay? Entonces venía castigo
con el error. ¿Okay? Ahora, en Lucas capítulo 10, el versículo 21 al 22 dice algo bien interesante, porque esto va a transformar tu manera de pensar completa. Mira lo que dice Jesús aquí. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu, ¿okay? Y dijo: yo te alabo, Padre, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque me escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y eso es lo que el nuevo pacto hace. Te da una revelación de la gracia de Dios, de que Dios es un Dios de perdón, que Dios es un Dios de restauración, Dios no es un Dios de condenación. Pero mientras que no lo entendemos, porque siempre esperamos algo que no esperamos nada bueno de lo que no merecemos, y eso es lo que provoca. La cruz provocó un cambio en lo que le llama el sacerdocio. En la ley había un sacerdote que una vez al año tenías que ir, presentar todas las ofrendas y lo presentaba, y hasta ni el sacerdote se salvaba, porque era un problema. El sacerdote no se salvaba, porque si el sacerdote no entraba limpio al lugar santísimo, no salía. Le amarraban una soguita en el pie y la largaban afuera. Si acaso oían la campanita sonar que caminaba, decía: está vivo. Si ya no oían la campanita, entonces agarraban la soguita y la lavaban, porque se lo mató. Ahora, mira esa parte. Vivir bajo ese temor todo el tiempo. Y si fallé y se me olvidó confesarlo, esa es la ley. Ese proceso, Dios da una revelación nueva en el nuevo pacto. Te voy a quitar el yugo de la ley. Te voy a quitar el yugo de la ley para que me sirvas porque me amas. No para que me sirvas porque tienes que servirme, porque si no vas a un infierno. Ese no es el plan, nunca de Él. Sino Dios está movido en la misericordia para que tú le sirvas con amor y gozo en todo lo que tú haces. Mira lo que dice el versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce, quién es el Hijo sino el Padre, y ni quién es el Padre sino el Hijo. Oiga esto: y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Toda revelación viene del Nuevo Testamento, toda revelación viene del Nuevo Pacto. ¿Okay? Ahora, Dios vio que el hombre no era capaz de cumplir el primero. Por mucho que trató de cumplirlo, aunque los judíos dicen que ellos lo cumplieron todo, los primeros que cumplieron toda la ley, y lo que hicieron fue poner más reglas, 300 y algo reglas han puesto adicionales a la ley que Moisés le dio, y que ellos son los únicos que lo pueden cumplir, es falso. Nadie ha podido cumplir la ley. Y además, hasta Santiago se tira un poquito más, y Santiago dice que todo aquel que es culpable de parte de la ley es culpable de toda la ley. ¿Qué significa eso? Simple: si tú te robas un lápiz, te van a juzgar como asesinato primero grado. Eres culpable de eso. La ley no tiene escape. Pero Dios te dice: yo quiero revelarte que te amo y quiero la gracia para tu vida, para que tú vivas en la gracia y vivas en descanso, que no tienes que vivir confiado de que vas a fallar mañana y vas a cometer un error. Ese es Dios, ¿ok? Ahora, Dios vio que el hombre no podía, era capaz de cumplirla, y lo primero que hizo fue una promesa. La promesa que se la hizo a Abraham. Fue antes de la ley saliera. Esto fue antes de la ley saliera. Una promesa en que fundamentada en él, no fundamentada en el hombre, fundamentada en que todo peso fue sobre Dios. Oiga esta parte, en Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 15, dice así: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré y le multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa.
Interesante, cuando miramos la vida de Abraham, vemos un hombre completamente diferente, pero tenía una visión de un futuro, el cual no había pasado, y era la gracia. ¿Por qué? Porque él era billonario, él tenía todo el dinero que tú te puedes imaginar en ese tiempo. Y sin embargo, tú sabes lo que hacía, nunca fabricó una casa para él vivir, sino vivía en tiendas de campaña, porque él decía, y lo dice el mismo libro de Hebreos, que él estaba esperando una promesa aún mayor. Y era la promesa que Dios tenía para él. Y eso es lo que la gracia hace cambiar en la vida tuya. Y eso fue años antes de que viniese la ley sobre la tierra. Él juró esa promesa 430 años antes de la ley, poniendo solo una condición para alcanzarla. ¿Y cuál es esa condición para alcanzar esa promesa? Creerle a Él. Dios dice, solamente lo que te pido es que me creas a mí. Esa es la única condición, es creerle. Ahora, oiga esto, el hombre tiene que luchar para creer. ¿Es verdad o no? Tenemos que luchar. Hay veces que las circunstancias de la vida nos obligan y nos oprimen tanto que se nos hace tan difícil forzarnos a creer, pero tenemos que luchar para creer. Pero no tenemos que luchar para obtener, porque eso viene como favor de Dios. Ahora, en el mismo Hebreos 7, 11 al 16 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad aún habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón? En otras palabras, la ley no te ha dado absolutamente nada que tiene que ver con la gracia. Uno no tiene que ver nada. Somos una dispensación diferente, un pacto diferente. Pero nosotros lo hemos ligado. Nosotros lo hemos ligado la ley con la gracia en lo que nos conviene hacer. Y eso es algo que hoy en día tenemos que hablar, especialmente en una semana tan especial que viene muy pronto, en las próximas 2 semanas, donde nos vamos a dar cuenta exactamente de lo que pasó en esa cruz y lo que Dios hizo por nosotros para darnos esa libertad de poder vivir en esa gracia, donde no tenemos que luchar, solamente tenemos que creerle, que si Él dice está hecho, está hecho. Ahora, dice en el versículo 12, porque cambiando el sacerdocio es necesario que haya también un cambio en la ley. Ahora, pasamos de la ley de la condenación a la ley del amor. ¿Okay? Ofreciendo un favor, Dios nos está ofreciendo un favor inmerecido, no lo merecemos. Es algo que Dios te lo dio porque le plació dártelo. Ninguno nos merecemos, nadie nos merecemos nada, solamente eso. Pero no solo para nosotros, que por lo menos nosotros sabemos que somos buena gente, ¿no? Y no hay nadie malo, ¿no? Pero para el peor de los hombres, para el más pecador de todos, Dios le ofreció lo mismo. Simplemente te dice, créeme, créeme. Si me crees, yo te voy a llevar a donde te he prometido llevarte. Pero mira el versículo 13, dice, y aquel quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. De otra palabra, no tenía que ver nada con la ley antigua, ¿okay? Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, en la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto que si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, ¿okay? No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Dios le dio la oportunidad al hombre para que el hombre se salvase él mismo, si él podía hacerlo, para fracasar. Todos hemos sido fracasados, todos hemos fallado. La Biblia dice, porque todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos.
no hay diferencia. Ahora, solo el poder de Dios, óigame bien, puede cambiar el destino del hombre. Porque hoy en día hay tantas creencias afuera diciendo de que si tú te vistes de cierta manera, que si tú actúas de cierta manera, si tú guardas ciertas cosas, ciertos ritos religiosos, si tú guardas esto, eso te va a ayudar para tú ser verdaderamente un buen cristiano. Todo eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia nos revela en este nuevo pacto que todo lo que el hombre necesita es el poder de Dios para cambiar tu vida. Mucha gente dice, no, yo voy a esperar a que las cosas me mejoren, yo voy a esperar a sentirme mejor hasta que yo sea mejor de lo que soy para poder cambiar. No, tú tienes que cambiar cuando estás en tus peores condiciones. Dios te toma como eres. Ahora, la guerra comienza con aquellos que dicen vivir en los dos pactos. Y aquí es donde tenemos el problema nosotros como iglesia en general. Vivir en dos pactos. Comienza contra aquellos que dicen vivir viviendo en la gracia y a la misma vez utilizando la ley para vivir. Y nosotros hemos conocido mucha gente así. Yo sé que usted conoce a algunas personas así, que viven en la gracia pero también viven en la ley. Casi siempre la ley la utilizamos para otras personas, no para nosotros. Nosotros somos la misericordia. Para eso sí tenemos, pero las otras personas son los que cometen los pecados malos. ¿Sí? Yo sé que usted conoce, yo sé que hay personas que me van a oír que pertenecen a ciertas organizaciones que utilizan esos métodos buscando una manera de purificarte, una manera de lucir mejor, una manera de impresionar a Dios. Déjame decirte, nadie impresiona a Dios. Un corazón contristo y humillado es lo que Dios no rechaza. Nadie puede impresionar a Dios. ¿Okay? Ahora, ¿qué hace con esta guerra? Son dos pactos, viviendo en la gracia y a la misma vez viviendo en la ley. Corren el peligro, y óigame bien, de perder o de caer de la gracia. La gente se piensa, yo estoy oído muchas personas cuando cometen un error o lo encuentran en pecado haciendo algo horrible, que dice, oh, el pobre hombre o mujer cayó de la gracia. ¿Usted ha oído eso? Cayó de la gracia. Falso. Eso es algo que lo hemos inventado nosotros. Esa no es la manera que tú caes de la gracia. La manera que tú caes de la gracia es cuando tú utilizas la ley para vivir y a la misma vez para la gracia. Y te lo voy a mostrar en Gálatas capítulo 5 y con él voy cerrando. Versículo 1 en adelante dice, está pues firme, dice Pablo, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No estés sujeto otra vez a la ley. ¿Okay? He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, que es el parte del primer pacto, de nada os aprovechará Cristo. Si tú decides vivir por la ley, porque tú dices que debes vivir así, de nada te aprovecha Cristo. De nada. La cruz, el sacrificio de la cruz se convierte en algo que no va a funcionar para ti, para nada. Oiga bien. Y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida, que es parte de la ley, está obligado a guardar toda la ley. Si no la guardas, entonces eres culpable de pecado. Tu pecador nunca quedas libre. El 4. De Cristo os desligaste. Tú dices que tú vives por la gracia, pero vas viviendo por la ley, te has desligado de Cristo. Cristo no tiene efectividad en tu vida. Qué triste. Qué triste que puedan haber personas que piensen de esta manera, que usted puede impresionar a Dios de alguna manera. Déjame decir, nadie puede impresionar a Dios. Tú impresionas a Dios con un corazón transparente delante de él, viniendo a él en humildad. Oiga bien, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ese es el único lugar en la Biblia donde dice que tú has caído de la gracia, es cuando tú estás viviendo por la ley, cuando tú dices que vives por la gracia. ¿Ok?
¿Okay? Ahora, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esta es la que nosotros le llamamos la ley del amor. Y eso es lo que el nuevo pacto hace. El nuevo pacto te deja libre de esa ley del pasado y te da una oportunidad para tú vivir por la gracia que tú no te mereces ni yo me merezco. Pero si decidimos mantener los dos y vivir religiosamente, de nada nos va a servir Jesucristo, de nada. Hoy abrimos nuestros ojos pensando de que lo que queremos de verdad es poder entender qué es lo que va a suceder en esta Semana Santa, qué es lo que la gente está buscando en esta Semana Santa, qué es las cosas que tenemos que nosotros aprender, que Dios quiere enseñarnos. Y es no vivir por la ley, sino vivir por la gracia. La muerte de Jesús en la cruz rajó las cortinas del templo. Es decir, que cuando Jesús extendió sus brazos y dijo, consumado es, las cortinas del templo se rajaron en dos, de arriba hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que lo que separaba al hombre de Dios, Cristo lo unió en este pacto. No en el viejo pacto, en este pacto. Ahí te da tú la entrada para poder entrar en el lugar santísimo con confianza, como dice el libro de Hebreos. Ahí puedes entrar en confianza. ¿Por qué? Porque tú perteneces a un mejor pacto. A un pacto que es un pacto de sangre, no por animales, no por ritos espirituales, sino un pacto que es de la gracia de Dios, que pagó todo por ti y lo pagó todo por mí. El nuevo pacto es el fundamento de su obra terminada en la cruz, ofreciendo gratuitamente el perdón, oiga bien esto, a todos aquellos que se arrepientan y acepten a Jesús como su Señor y Salvador. Un amor incondicional. No tiene límites, no tiene cantidades de pecado aquí y menos acá. No tiene algo que una pesa que te dice pecado menos, este pecado más. No. Todo pecado que el hombre se arrepiente es dado, Dios le da el perdón completamente. Y no solo eso, no solo te perdona, sino también se olvida de lo que tú hiciste en tu pasada vida. ¿Qué más podemos pedir nosotros que tener una promesa como esa? Ese nuevo pacto y activarlo en nuestra vida diaria, haciendo con nuestra vida el ejemplo para que todos los demás vean que sí existe un perdón, que sí existe paz en la tierra, sí existe, todas estas cosas existen, pero solo existen en Jesucristo. Yo te dejo con una pregunta. ¿Has recibido el regalo de la cruz? Porque es un regalo. Muchas personas están yendo a la iglesia y no se crea, nunca han recibido el regalo de la cruz. Siempre todo es una obligación. Tengo que hacer esto para poder obtener esto. ¿Has recibido tu regalo de la cruz? Que Dios te bendiga y que Dios te guarde hoy en este día. Amén. Quiero dar un poquito a aquella persona que me está mirando a través del internet, a través del mundo entero, porque esto está llegando a muchas partes del mundo. Si tú no conoces a Cristo, tú no necesitas estar ahora en una iglesia para aceptar. Lo que tú necesitas es reconocer que tú eres pecador, que tú necesitas el perdón de Dios. No importa la situación o donde estés, si estás en una cárcel, en un hospital, no importa la situación que estés, tú puedes estar ahí y ser libre. Solo lo que tienes que hacer es abrir tu corazón, reconocer tu pecado. La Biblia dice en Proverbios que el que reconoce su pecado y se arrepiente, recibirá misericordia. Y Dios te dará misericordia. Pero Dios demanda un cambio en tu vida. Dios no demanda que tú sigas viviendo la misma vida que viviste. Yo sé que los cambios son un proceso. Y a veces que los cambios se demoran un poco, en que poco a poco se van arreglando las cosas. Pero
Dios tiene buenos planes para tu vida. Lo único que tú tienes que hacer es recibirlo como tu Señor y Salvador. Y si quieres hacerlo en este momento, lo puedes hacer. Solamente pon tu mano en tu corazón. Cierra tus ojos. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, Señor. Bendice mi vida de ahora en adelante. Dame luz, Señor. Lléname de tu gracia, lléname de tu Espíritu Santo. Si hiciste eso, eres salvo. En los ojos de Dios ya tú eres salvo. Tú eres una criatura lavada con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Ahora necesitas ir a una iglesia. Necesitas un lugar donde tú puedas tener hermanos que tú puedas compartir. No solo eso, que tú puedas aprender. Esto es un proceso de crecimiento. Si necesitas una iglesia y vives alrededor del área aquí de West Palm Beach, Florida, o de Lake Worth, en esta área donde nosotros estamos, y estás buscando una iglesia y te gustaría visitarnos, solamente nos llama 561-228-1603, o nos puede entrar a la página web de la iglesia ccreconciliacion.org, y ahí vas a encontrar muchos materiales y muchas cosas que te pueden ayudar para tu vida diaria. Así que, y también para tu ministerio. Si hiciste esa decisión hoy, no lo pongas para mañana. Vete enseguida. Mañana no es asegurado a nadie. Dios quiere salvarte a ti y usarte a ti para salvar a tu familia. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por compartir con nosotros en esta predicación, y comparta por favor esta predicación con sus familiares y amigos. No te olvides de suscribirte a nuestra iglesia.